Listo. Bueno, pues ayer alcanzamos a revisar, grosso modo, cómo fue la primera experiencia en, em, en Porto Alegre, Brasil, de presupuesto participativo. Les decía que la intención es que revisemos o comentemos rápidamente otras experiencias de distintas latitudes para que advirtamos que esta figura de participación ciudadana no es solamente no tiene solamente una identidad latinoamericana o sudamericana, sino que ha sido adoptada y adaptada a los distintos contextos políticos de diferentes lugares del orbe, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar estas experiencias internacionales y después, como les decía, también vamos a comentar algunos antecedentes de presupuesto participativo para el caso mexicano y nos vamos a centrar en una experiencia muy particular que es la de la Ciudad de México. Les decía esto sin demérito de los demás ejercicios de presupuesto participativo que existen en otras entidades federativas. Bueno, comenzamos entonces por esta experiencia de Villa El Salvador en Perú, un municipio de Lima, en Perú, que data del año 2000. Bueno, algunos datos que nos hablan de esta experiencia se refieren, por ejemplo, a la densidad demográfica que había en ese momento. Estamos hablando de una población de alrededor de 300,000 habitantes, en donde se llevó a cabo este ejercicio de presupuesto participativo en el año 2000, como les comento. Fue una prueba que se extendió alrededor de 6 meses, igual que la experiencia de Porto Alegre que comentábamos ayer, pues en el origen se practicó, se llevó a cabo con tintes, digamos, con matices más bien de carácter exploratorio, como si fuese un experimento social y político, en razón de que pues, justamente no había ningún antecedente al respecto, ¿no? Bueno, esta experiencia que se extendió a lo largo de medio año, contó con la realización de 42 talleres. Ayer comentábamos que una de las condiciones necesarias o deseables para garantizar el éxito de este tipo de mecanismos, en específico, consiste en llevar a cabo mecanismos o ejercicios de información, informativos y de divulgación. Es sumamente importante que la gente entienda la herramienta, que conozca cuáles son las etapas que la integran y que en esa medida pues se sienta motivado, motivada a participar en el mismo. Contó también con la participación de entre 1,800 y 2,000 líderes comunitarios. Comentábamos ayer también que suele ser común y de hecho también es ideal que se involucren en este tipo de ejercicios a organizaciones de la sociedad civil, esto atendiendo a las propias características de estas entidades que cuentan con una infraestructura, con una red integrada por quienes la conforman, con experiencia acumulada, con algún conocimiento especializado, con habilidades de facilidad de palabra, de manejo de grupos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es importante o es deseable, en el mejor de los casos, incorporar a las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, tenemos a continuación un apunte que nos señala que la forma de recopilar el sentir, la percepción, de identificar las problemáticas que aquejaban, perdón, a la comunidad, consistió en la realización de una encuesta, ¿no? Los resultados que se recabaron conforme a este ejercicio de encuesta fueron discutidos entre 200 representantes comunitarios de distintas organizaciones sociales y lo que se destinó para el desarrollo de los proyectos que fueron discutidos y acordados por la comunidad correspondió a 1/3 del presupuesto anual de la ciudad, lo cual pues es un monto considerable, ¿no? Estamos hablando de alrededor del 33% del presupuesto destinado a la ciudad. Entonces, pues es una cantidad importante. En términos numéricos, pues esta cantidad ascendía a $570,000 y bueno, como les comento, se destinó a el desarrollo de los proyectos que fueron definidos mediante esta herramienta del presupuesto participativo. Como comentábamos ayer, en ocasiones este ejercicio tiende a institucionalizarse y es cuando quizás adquiere
mayor fortaleza, cuando pues la gente empieza a involucrarse más en él, cuando ya hay una experiencia acumulada, cuando se sistematizan los distintos pasos que integran el presupuesto participativo, etcétera. Bueno, como comentábamos ayer, hay opiniones encontradas, hay quienes consideran, de hecho, nuestra compañera disculpen, no recuerdo el nombre, en un momento me lo recordarán, nos comentaba la experiencia de Chihuahua, en donde, bueno, pues el ejercicio de presupuesto participativo ha resultado exitoso a partir de la espontaneidad de la ciudadanía, ¿no? A partir de esa experiencia podemos advertir que, bueno, existen ciertos casos, ciertos contextos en donde a lo mejor el tratar de forzar un poco mediante la institucionalización, mediante la reglamentación, la participación infantil, el tratar de alentarla mediante estas vías, pues a lo mejor no es lo más adecuado o puede tomar más tiempo, ¿no? Pero bueno, pues esto depende, reitero, del contexto particular, de un momento particular, de un estado de ánimo particular, etcétera, ¿no? De condiciones muy específicas. Bueno, el caso es que en la mayoría de las ocasiones se tiende a institucionalizar este tipo de mecanismos, ¿no? En tal sentido, en el caso de Villa El Salvador, en Perú, tenemos que con posterioridad a ese primer ejercicio del año 2000, 3 años después, se creó se discutió, se aprobó una ley de presupuesto participativo que se mantuvo vigente hasta el año 2009, en donde fue objeto de algunas reformas con el propósito de definir en el ejercicio de presupuesto participativo 4 pasos utilizando una administración, utilizados, perdón, por la administración del distrito, ¿no? Bueno, del distrito de la localidad me refiero. Y el último apunte se refiere a que el impacto del presupuesto participativo en esta comunidad de Villa El Salvador, en Perú, se pudo advertir mediante el fortalecimiento de la autoestima de los participantes, especialmente de las mujeres, y también porque contribuyó a que se generase un interés en el desarrollo comunitario. Y esto naturalmente es reflejo de los objetivos o del cumplimiento de los objetivos que se habían trazado quienes impulsaron el presupuesto participativo, ¿no? Algunas de las ventajas pues se relacionan con estas genéricas que comentábamos el día de ayer, pero aquí ya las podemos identificar a partir de una experiencia práctica. Estas se refieren a fortalecer los gobiernos locales como un lugar para la generación de democracia, para construcción de democracia, fortalecer la participación ciudadana, promover la comunicación entre las instituciones y los ciudadanos, es decir, igualmente robustecer este vínculo entre representados y representantes, entre gobernantes y gobernados, y también esta experiencia contribuyó a que los ciudadanos se involucraron en la creación de un plan de desarrollo de la ciudad, es decir, un instrumento ya con un carácter plenamente programático que tuviera un alcance mayor. Ayer comentábamos también que una de las paradojas del presupuesto participativo estriba en quienes se decantan por que esta herramienta sea útil para la atención de problemáticas de corto plazo, y hay quienes consideran que este ejercicio como práctica democrática, como ejercicio de deliberación, podría ser útil para trazarnos proyectos de más largo aliento, de mediano y largo plazo, ¿no? Pero bueno, pues ese debate no está concluido, no está zanjado. En este caso en específico, tenemos que, pues de alguna forma, se cumplieron, digamos, las dos, o se cubrieron las dos expectativas o las dos posturas, puesto que se atendieron problemáticas que fueron identificadas mediante los ejercicios de consulta, para lo cual se destinó el 3% del presupuesto, como ya comentamos, y por otro lado, pues dio pauta a la creación de este otro mecanismo programático que consiste en un plan de desarrollo de la ciudad, algo pensado a un plazo mayor. Bueno, a continuación tenemos otra experiencia igualmente sudamericana, en el caso de Buenos Aires, en Argentina. Recordaremos que en el caso de la República Argentina, bueno, pues se trata precisamente de una república federal integrada por distintas provincias que integran la Unión, la Federación, y además se cuenta con una ciudad autónoma, no recuerdo bien cuál es la denominación correcta,
para esta localidad en donde radican los poderes federales, que es precisamente Buenos Aires, algo equivalente a lo que durante muchos años fue el Distrito Federal, que no era propiamente una entidad federativa, sino que era la sede de los poderes federales hasta hace no mucho tiempo, ya en los albores del nuevo milenio, igual que como ocurrió en la Ciudad de México recientemente, la Ciudad de Buenos Aires se dotó de su constitución y esto trajo cambios importantes en términos políticos, de organización política, de organización social y demás. Adelante, Pamela, ¿desea hacer alguna intervención? Adelante, por favor. Sí, sobre eso, que el nombre oficial es Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias por la precisión. Teniendo estos antecedentes, tenemos que en el año de 1996, justamente, como les decía, bueno, no en los albores del nuevo milenio, sino más bien en los finales del milenio pasado, en 1996, se añadió a la Constitución de la ciudad esta figura del presupuesto participativo. Tras una crisis que ocurrió en el año 2001, Buenos Aires incorporó y desarrolló esta herramienta para restablecer la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Es decir, que fue una estrategia política para revestir de legitimidad al gobierno ante una crisis financiera, ¿no? Esto, pues bueno, puede ser objeto de discusión, por supuesto, en el entendido de que se utiliza una figura de participación ciudadana para beneficiar la imagen o para robustecer justamente la legitimidad de un gobierno, alentando la participación ciudadana. Bueno, eso puede ser objeto de discusión. Pero los beneficios que derivan de esto, pues por supuesto que resultan a todas luces positivos, ¿no? En la medida en que la ciudadanía, como lo hemos comentado a lo largo del día de ayer, se involucre en los asuntos públicos, pues eso de suyo contribuye a el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Bueno, tenemos que se realizó un plenario de apertura en esa primera experiencia, en la cual se registraron las personas que podrían participar para luego votar sobre las prioridades y elegir a los delegados territoriales. Recordemos que también una condición necesaria o que es importante tomar en consideración para el buen éxito de esta figura consiste en la división territorial y de la densidad demográfica. Ya comentábamos ayer que es más fácil la operación cuando tenemos células que nos permiten justamente llevar a cabo las asambleas o los ejercicios de discusión, los ejercicios deliberativos, ¿no? Entre más amplio sea ese universo de personas que van a discutir, que van a tomar acuerdos, pues es menos manejable, ¿no? Entonces, bueno, en este caso tenemos justamente que se hizo esta división en 16 distritos, que a su vez se subdividieron en 3 o 4 extensiones más, en 4 segmentos adicionales, y en cada uno de estos segmentos, en cada una de estas células, se examinaron las prioridades por medio de comisiones. ¿Cuáles fueron algunos de los asuntos prioritarios que fueron discutidos en el seno de estas instancias? Bueno, pues justamente aquellos que tienen que ver con los rubros que se señalan en la parte final de este primer párrafo de la lámina, es decir, asuntos relacionados con la educación, con la salud, perdón, con la seguridad, con el control comunitario, aspectos relacionados con la cultura, con el desarrollo socioeconómico, con obras públicas y con el medio ambiente. Como comentábamos ayer, bueno, pues en estos rubros estos rubros se refieren a las grandes categorías en las cuales se pueden inscribir los distintos proyectos que se desarrollan mediante el presupuesto participativo. Les decía, ya en la práctica podemos ver que, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, bueno, pues se pueden proponer proyectos que consistan en la habilitación de un espacio para la exposición de obras artísticas, para la realización de talleres de pintura, de escultura, para no sé, para la rehabilitación de una biblioteca, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos se pueden inscribir en este rubro de cultura. Lo que tiene que ver con educación, bueno, pues son muchos los proyectos que se pueden presentar ahí, rehabilitar los baños de una escuela, poner una malla sombra en el patio, habilitar una cancha deportiva de básquetbol, de fútbol
fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues son infinidad los proyectos que se pueden promover, que se pueden proponer y que se inscriben en estas grandes categorías. Bueno, el siguiente apunte nos señala que la información que se recolectó mediante estos ejercicios de discusión, estos ejercicios deliberativos, fue reportada en una asamblea plenaria, en una sesión de cierre, y se votó para clasificar las preferencias, es decir, para identificar cuáles eran los proyectos que se consideraban prioritarios, más importantes, que generaban mayores beneficios para la comunidad, etcétera. Las prioridades de cada distrito fueron luego sometidas a la Dirección General de Presupuesto Participativo, donde fueron incorporadas a la matriz del presupuesto participativo, es decir, ya aquí adquirió ese carácter programático que comentábamos hace rato. Bueno, no basta con que simplemente se definan los proyectos y ya sepamos a qué vamos a destinar el dinero, sino que pues tiene que seguirse una serie de pasos que le den este carácter programático, ¿no? Que también contribuye al mismo tiempo a institucionalizar las distintas etapas del presupuesto participativo. Bueno, una vez que se incorporaron a la matriz de presupuesto participativo, fueron enviadas las propuestas al gobierno de la ciudad y finalmente incorporadas al presupuesto. El último apunte nos refiere, digamos que la extensión temporal que tuvo esta figura del presupuesto participativo en Buenos Aires. Tenemos que se practicó el presupuesto participativo hasta el año 2006, del 2001 al 2006, con una participación durante ese periodo que osciló entre los 4.500 y los 14.000 ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Las desventajas que afrontó esta experiencia de presupuesto participativo se refieren a la capacitación inadecuada de los representantes y la difusión de información. Como lo comentábamos, este aspecto es sumamente importante, es crucial. Si no logramos transmitir la información de manera adecuada, si no logramos ser convincentes en cómo explicamos la figura del presupuesto participativo, bueno, quizás la gente encuentre pocos incentivos para involucrarse, ¿no? Entonces, este aspecto de la información, de la capacitación es crucial. El último apunte nos señala que el presupuesto participativo se reactivó algunos años después, prácticamente una década después, en el año de 2017, con una inversión de alrededor de 30 millones de dólares del presupuesto local, ¿no? Los cuales fueron destinados en esta primera experiencia en donde se retomó la figura del presupuesto participativo en 2017 a 25,000 ideas provenientes de los ciudadanos, 25,000 proyectos identificados mediante los ejercicios de deliberación. Bueno, la siguiente experiencia la encontramos en el caso de Medellín, en Colombia, en el año 2007. Bueno, Medellín, Colombia, como ustedes saben, fue una ciudad sumamente golpeada por la inseguridad y sobre todo por la delincuencia organizada, en específico del narcotráfico, ¿no? Esta condición se mantuvo prácticamente desde los años 90 y hasta los años 2000. En este contexto, bueno, pues las autoridades políticas de la ciudad de Medellín implementaron la figura del presupuesto participativo con la idea justamente de fortalecer la ciudadanía, de contribuir al fortalecimiento de la democracia y de pues generar condiciones de legitimidad en torno al gobierno en turno, ¿no? Entonces, bueno, tenemos justamente que el contexto que dio pie a esta primera experiencia de presupuesto participativo en Medellín nos hablaba de una violencia endémica, una corrupción rampante, la ausencia de estructuras sociales adecuadas que finalmente terminaron por erosionar la confianza de los ciudadanos en el gobierno local, aunque bueno, pues había también muchos cuestionamientos sobre los gobiernos estatales y el gobierno federal, ¿no? Sabemos que Colombia durante los años 90 y los principios del 2000 pasó por situaciones muy complicadas, no solamente por la cuestión del narcotráfico, sino también por el conflicto armado, ¿no? Por la guerrilla con las FARC. Bueno, para revertir esta tendencia, este contexto adverso,
Se fomentó el diálogo positivo a través de esta figura y se implementó por primera ocasión en el año 2007, como lo comentábamos desde el inicio. El presupuesto, el porcentaje del presupuesto que se destinó para el desarrollo de los proyectos que se definieron mediante este ejercicio ascendía al 5%. El primer paso de esta experiencia consistió en que los ciudadanos se reunieran e identificaran los problemas y las prioridades que existían en sus barrios. Es decir, se llevaron a cabo estas asambleas, estos mecanismos de discusión, de deliberación, para que la gente identificara cuáles eran las problemáticas que les aquejaban en su entorno y pues identificaran igualmente cuáles demandaban mayor atención o resultaban prioritarias. El segundo paso consistió en la selección de delegados que fueron capacitados para analizar más a fondo, más detalladamente las prioridades de aquellos a quienes representaban, expresando eventualmente sus decisiones en una instancia que se formó ex profeso en el contexto de esta experiencia, que se refiere a la Junta de Acción Local para la Administración Municipal, la cual era una instancia que, digamos, servía como intermediación y como filtro para que los proyectos se incorporaran al plan anual, ¿no? Y al presupuesto correspondiente. Y por último, tenemos que el proceso de participación el presupuesto de presupuestación participativa, perdón, en Medellín, permitió que las voces de los ciudadanos, sin importar su raza, género, sexualidad, estatus socioeconómico, fueran escuchadas. Es decir, que lo que podemos advertir en esta experiencia es que, como ocurre con el voto en el contexto de las elecciones, el presupuesto participativo significaba una herramienta que en la práctica también equiparaba a las personas, ¿no? Como sabemos, el voto vale exactamente lo mismo con independencia de quién lo emita, sea una persona rica, una persona pobre, una persona indígena, una persona con discapacidad, etcétera. El voto nos equipara a todos los ciudadanos en el mismo rango de ciudadanía precisamente, y bueno, pues esta misma situación, esta misma tendencia, este mismo fenómeno lo podemos advertir igualmente en el caso del presupuesto participativo. De hecho, bueno, me adelanto un poquito a ello, pero por ejemplo, en el caso del presupuesto participativo de la Ciudad de México, quienes pueden proponer proyectos no solamente son los adultos ciudadanos, las y los adultos ciudadanos, sino incluso también los niños, las niñas y los adolescentes, lo cual pues es un tema sumamente interesante en términos de inclusión y en términos de formación ciudadana también, pero bueno, sobre eso vamos a volver más adelante. Por último, para ir cerrando las experiencias de América Latina, bueno, de América, mejor dicho, a continuación tenemos algunas experiencias adicionales que se refieren a un caso de Bolivia de mitad de los años 90 y a dos casos de América del Norte, en particular de Estados Unidos. Bueno, la experiencia de Bolivia se suscitó en el año de 1994 con la aprobación de la Ley de Participación Popular, con la cual se creó la figura de los comités de vigilancia, que es una suerte de, bueno, es una instancia, mejor dicho, una instancia de Contraloría Social, ¿no? Una figura que permite la accountability social, que no es otra cosa, sino el escrutinio que realiza la ciudadanía sobre el ejercicio de poder y sobre el desempeño de la administración pública. Bueno, en esta figura, las y los ciudadanos tenían la posibilidad de congelar el presupuesto de los municipios si acaso los gastos se incrementaran considerablemente en relación con lo que previamente se había autorizado. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues diciendo que la ciudadanía tenía la posibilidad de intervenir cuando los costos que implicaban un mayor presupuesto por parte de los ayuntamientos se incrementaban y entonces la ciudadanía podía congelar el presupuesto precisamente, ¿no? Bueno, esta figura me parece que es importante, esta experiencia es ilustrativa, es importante si consideramos que en muchas ocasiones, bueno, pues el presupuesto puede estar sujeto a problemas de corrupción.
Para nadie es un secreto que la corrupción es un fenómeno pues muy desafortunado y lacerante que se cierne sobre la administración pública de México y de muchos lugares del mundo en los distintos ámbitos de gobierno, ¿no? Sea en el ámbito municipal, en el ámbito estatal o en el ámbito federal. Y una forma en que se puede advertir la corrupción tiene que ver con el desarrollo de obra pública, ¿no? En muchas ocasiones, bueno, pues no quisiera expresarlo tan coloquialmente, pero la corrupción implica una suerte de negocios, de beneficio, de contubernio entre las autoridades y los particulares a quienes se les encarga la obra pública. Y en este sentido, bueno, pues los costos que originalmente se habían presupuestado se pueden incrementar. Esto porque, reitero, pues puede beneficiar a quien está brindando el servicio y a quien está haciendo la concesión, ¿no? Y esto es lo que explica en muchos casos que, perdón por poner ejemplos tan burdos, pero pues es que no son muy familiares, la verdad, ¿no? Esto explica que pues de repente en un parque en donde tenemos bancas de piedra que pueden durar toda la vida, pues resulta que la administración correspondiente sustituye esas bancas de piedra por bancas de fierro colado, ¿no? Que se van a oxidar en algún momento. Bueno, pues ese tipo de cuestiones, no estoy diciendo que sea la generalidad, pero se pueden explicar en algunas ocasiones por estas tentaciones de la corrupción, ¿no? En un crucero en donde se está remozando una calle, bueno, pues se hace la remoción, se compran semáforos de nueva tecnología, pero al cabo de 6 meses o un año nos damos cuenta que eso no es funcional y entonces se crea o se da la concesión, se licita y se da, bueno, en el mejor de los casos se licita, se da la concesión a alguna empresa para que desarrolle un puente y que desahogue ese crucero, ¿no? Pero después resulta que el puente pues eleva sus costos y algo que iba a costar 5 millones de pesos eleva su costo a 15, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo muy común que se da en todos los ámbitos de la administración pública y que, como les digo, no es exclusivo de México, se da en todos lados, como dice el refrán o el dicho popular, en todos lados se cuecen habas, aunque por supuesto que la corrupción está más arraigada en ciertas sociedades o en ciertos sistemas políticos en comparación con otros. Bueno, el caso es que justamente atendiendo a esta realidad, una experiencia como la de Bolivia, pues podría servir justamente como un dique, como un mecanismo de contención para el ejercicio del presupuesto y para la vigilancia del servicio público, ¿no? Todo esto pues a cargo de la ciudadanía, lo cual pues me parece sumamente positivo. Ahora, las otras dos experiencias, les decía que se refieren no a casos que podemos identificar en América Latina, sino más bien en Estados Unidos, aunque tienen algunas particularidades que quizás no nos permitirían hablar propiamente de presupuesto participativo, pero que guardan algunas semejanzas con esta figura, ¿no? En el primer caso tenemos un mecanismo que ha sido adoptado en Denver, Colorado, que se refiere a un sistema de presupuesto participativo en línea. Este sistema consiste en que en una primera etapa se recogen opiniones de los ciudadanos a través de foros y de un sitio web, este sitio web que aparece en la lámina, www.deliverindenversfuture.org, de tal suerte que los ejercicios de deliberación no se hacen de forma presencial, sino más bien en línea, a través de blogs, a través de foros de discusión, e igualmente, pues en una plataforma en línea es donde se inscriben los proyectos. Esto con la idea principal, como se complementa en el apunte, de ajustar los gastos públicos frente a los recortes del presupuesto que ha tenido la administración municipal. Entonces, no funciona propiamente como presupuesto participativo porque no es que haya un porcentaje del presupuesto que se destine a los proyectos que se definen mediante esta figura, sino que más bien hay posibilidades de hacer ajustes al presupuesto preestablecido con la idea de que parte del presupuesto se destine a algunos de los proyectos, pero reitero, no es que haya un porcentaje etiquetado para proyectos que se definen mediante este mecanismo, ¿no?
Y la siguiente figura se refiere, o la siguiente experiencia se refiere a el caso de Los Ángeles, California, en donde se integran conjuntos de vecinos o consejos de vecinos que presentan al alcalde y al ayuntamiento una lista de prioridades aprobadas, que previamente son discutidas en asambleas, en estas células que hemos comentado, y que cuentan con el consenso de la comunidad. Una vez aprobadas, se presentan ante el consejo, perdón, ante el ayuntamiento y el alcalde, y también se les entrega un monitoreo en la entrega de los servicios públicos y la presentación de quejas por fallas en estos, ¿no? Es decir, que va un paquete de elementos que recoge e integra la propia ciudadanía. No solamente son propuestas para que se destine presupuesto para su desarrollo, sino que también se entregan informes que derivan de estos ejercicios de accountability social, de escrutinio ciudadano. Y un apunte final que conviene destacar de esta experiencia, que resulta pertinente destacar de esta experiencia en particular, se refiere a que en 2002 se implementó el Día del Presupuesto, que es una actividad que se lleva a cabo año con año. Bueno, la verdad es que no sé si se sigue llevando a cabo. Estos datos los tomé de esta fuente que aparece en pantalla, de un artículo de Alfonso Ayala Sánchez y José Ramón Hernández Polanco. No sé si con posterioridad al corte de la publicación de este artículo se siga llevando a cabo este ejercicio, pero por lo menos, bueno, pues a partir del año 2002 y hasta el momento en que fue publicado el artículo, pues teníamos que se había institucionalizado, perdón, este Día del Presupuesto, que es una fecha en la cual los funcionarios municipales realizan tareas de capacitación en asuntos de presupuesto que están dirigidas a las y los ciudadanos. Bueno, por último, para cerrar esta primera etapa sobre experiencias internacionales, esta primera etapa de la exposición de hoy, podríamos comentar algunos apuntes que se refieren a experiencias europeas. Les decía que también hay experiencias de presupuesto participativo con ciertas particularidades que también se han llevado a cabo en África y en Asia, ¿no? Ahora tenemos el caso de Europa, aunque lo cierto es que en América es donde tenemos, digamos que más experiencias con las características que hemos estado comentando. En el caso europeo, asiático y africano, bueno, pues hay ciertas similitudes con esta figura que estamos comentando, el presupuesto participativo, pero no cumplen con la mayoría de las condiciones que hemos comentado el día de ayer y que pues nos permiten identificar cuáles son los elementos sustantivos del presupuesto participativo. Bueno, en este sentido tenemos que en el caso de Europa podemos hablar de dos grandes modelos que guardan semejanza con la figura del presupuesto participativo americano. Un modelo que se basa en la consulta ciudadana y que nos refiere el apunte que varía desde la realización de foros y espacios de discusión para que los ciudadanos planteen las prioridades y demandas hasta la difusión sobre la utilización de recursos públicos, y esto permite transparentar el estado de las finanzas. Es decir, que en Europa se suelen hacer más bien consultas públicas en donde la ciudadanía tiene la oportunidad de participar para identificar proyectos a los cuales se puedan destinar recursos. Pero más bien, reitero, el mecanismo de participación guarda semejanza con una consulta ciudadana, con una consulta popular. Es decir, que no hay esta parte de deliberación previa, no hay una parte de discusión, y pues al no estar digamos, institucionalizado y regulado, pues el funcionamiento es un tanto sui generis en atención al contexto particular en que se desarrolle la experiencia, ¿no? Y el otro modelo, la otra modalidad, se refiere a la presupuestación comunitaria. Implica la participación de organizaciones de la sociedad civil con la idea de financiar proyectos determinados. Este esquema puede implicar la utilización de fondos internacionales y las autoridades realizan una tarea de monitoreo y supervisión de los proyectos. Bueno, este modelo más bien nos habla como de actividades o proyectos de desarrollo, sobre todo desarrollo sustentable, que son financiados por distintas entidades.
no precisamente por parte de las autoridades gubernamentales, aunque las autoridades gubernamentales pueden tener alguna participación para observar, verificar que el presupuesto se ejerza de manera adecuada y en donde también eventualmente puede intervenir con una parte del presupuesto igualmente, pero nuevamente advertimos que pues no se trata de una figura, de un modelo con reglas claras, con características inherentes y pues funciona un tanto de manera sui generis, ¿no? Esto, digamos que podríamos asociarlo más a los proyectos que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Como ustedes saben, bueno, pues las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones y demás, tienen distintas fuentes de financiamiento que provienen de los gobiernos, también de organismos internacionales o de gobiernos internacionales. Hoy en día, por ejemplo, está muy en la palestra este señalamiento del titular del Ejecutivo, de nuestro presidente de la República, sobre un posible financiamiento que parece ser, bueno, por lo menos en palabras del presidente, que proviene de los Estados Unidos a algunas organizaciones que el presidente identifica como opositoras a su gobierno, ¿no? Bueno, pues esto por supuesto está abierto a debate, pero me parece que demuestra que el presidente tiene mucha experiencia como activista político, una larga trayectoria como activista político precisamente, como opositor, pero que no tiene mucho conocimiento de cómo funciona el activismo social, porque justamente las fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil pues se encuentran fuentes de financiamiento en gobiernos extranjeros, en organismos internacionales o en particulares. Muchas fundaciones se sostienen con donativos que hacen empresas o particulares y que son deducibles de impuestos, ¿no? Esto pues, en realidad no es ningún secreto para nadie, pero pues me parece que a veces no se alcanza pues a entender en su justa dimensión cómo funciona, ¿no? Bueno, por último, para cerrar esta parte, antes de pasar a revisar las experiencias nacionales, quisiera plantear con ustedes algunos aspectos que podríamos considerar como retos en general para la aplicación o el desarrollo de los mecanismos de presupuesto participativo. Bueno, quizás el principal reto, el principal desafío consista en lograr una mayor participación ciudadana debido a que el desarrollo de esta figura depende en gran parte de la voluntad política de las autoridades, ¿no? Bueno, como lo vamos a ver a continuación, en el caso mexicano, digamos que ya la figura de presupuesto participativo en muchas entidades federativas, vamos a revisar la del caso de la Ciudad de México, insisto, pues han adquirido ya como una identidad propia, ¿no? Como una carta de naturalización y ya no dependen tanto de la voluntad política y se han venido institucionalizando, hay reglas claras, leyes que nos permiten advertir pues cuál es el fundamento legal, el asidero jurídico de estas figuras, pero pues en el origen esto no era así precisamente, ¿no? Y además, pues en aquellos casos en donde no tenemos un fundamento jurídico, pues estos presupuestos participativos, pues por supuesto que dependen en mucha medida de la voluntad política de las propias autoridades, ¿no? Bueno, un siguiente reto se refiere a la necesidad de identificar aquellos factores de éxito para pues, cumplir con las condiciones que nos permitan pues, convertirlas en garantías, ¿no? Esas condiciones. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, pues el grado de descentralización e institucionalización. Esto de la descentralización, lo comentábamos desde el día de ayer, se refiere pues, justamente a que las decisiones ya no recaen en un solo ámbito de toma de decisiones. La figura del presupuesto participativo en sí misma implica descentralizar la toma de decisiones porque involucra a la ciudadanía en la discusión, aprobación y seguimiento a el desarrollo de los proyectos, ¿no? Entonces ya no es una responsabilidad exclusiva de las autoridades, sino también se involucra a la ciudadanía. Por lo tanto, podemos advertir justamente este fenómeno de descentralización. Y bueno, pues igual, como lo comentábamos ayer y nos lo dejan ver todas las experiencias que hemos revisado,
este tipo de experiencias, cuando se realizan en el ámbito municipal, pues también contribuyen al fortalecimiento de esa entidad de organización política y social, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también lo podemos interpretar como una manifestación de la descentralización del poder político, porque bueno, el municipio es una entidad autónoma que en este caso, a la luz del presupuesto participativo, toma decisiones sobre proyectos en particular que no necesariamente tienen que ser aprobados ni por el gobierno estatal, ni mucho menos por el gobierno federal, ¿no? Entonces, a eso se refiere justamente la descentralización. Y la institucionalización, bueno, pues ya lo hemos comentado, se refiere justamente a la reiteración del ejercicio y a su perfeccionamiento a partir de la experiencia, ¿no? Si ya sabemos que funciona mejor en algunos casos, teniendo un asidero jurídico, con reglas claras, con una operación, con una logística determinada, con la encomienda de su organización a alguna autoridad en específico, bueno, pues todas estas condiciones se institucionalizan precisamente y se reiteran y paulatinamente esa reiteración nos va dotando de una sistematización y de experiencia acumulada que a la sazón se convierten en mayores garantías de éxito. Bueno, también otro aspecto sobre el cual vale la pena reflexionar y que he sido muy incisivo al respecto, tiene que ver con las campañas de promoción y la celebración de conferencias y mesas de negociación. Bueno, la promoción, la difusión, la información es una condición indispensable porque les decía, en la medida en que no se logre eso, pues no vamos a incentivar la participación ciudadana. Y por otro lado, por supuesto que tenemos que tener el tino necesario, desarrollar la pedagogía necesaria, la metodología necesaria para que los ejercicios de deliberación resulten exitosos, ¿no? Estas mesas, estas sesiones, asambleas, reuniones, en donde la gente se reúne para discutir los proyectos que después pues son sometidos a consideración del grueso de la comunidad. Y otros aspectos tienen que ver con el liderazgo y la transparencia de los responsables del proceso. Bueno, pues el liderazgo lo podemos advertir en este caso el presupuesto participativo en distintos actores. Las y los ciudadanos de a pie, las y los integrantes de organizaciones no gubernamentales, las y los integrantes de la administración pública, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos esos liderazgos son importantes para el desarrollo de la figura o de una experiencia en concreto. Y, por supuesto, la transparencia es una condición indispensable. Les comentaba desde el día de ayer, y ustedes seguramente compartirán conmigo la percepción de que cualquier régimen que se precie de ser democrático tiene que ser necesariamente transparente. La opacidad no tiene cabida en un sistema democrático. Erika abrió su micrófono, ¿desea hacer alguna intervención? Ok. Continuamos entonces. Bueno, el último apunte de esta lámina se refiere, esta lámina que nos habla de retos, se refiere a que entre el desafío y entre los desafíos y limitaciones resaltan la resistencia de los políticos, el escaso interés de la ciudadanía y su resistencia a adoptar el nuevo sistema. Bueno, ya comentábamos que en la medida en que se va institucionalizando, bueno, pues quizás la voluntad política ya pasa a un segundo término, pero en el origen, pues es importante que se cuente con voluntad política. También en la medida en que se va institucionalizando, en la medida en que la ciudadanía advierte que tiene repercusiones directas en su entorno el participar en este tipo de mecanismos, bueno, pues puede esto constituir un incentivo en sí mismo para que siga participando en este y en otros mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante que continuemos con el desarrollo de estos proyectos, que se les dé precisamente continuidad para que logremos institucionalizarlos y para que la gente, la ciudadanía, advierta los resultados materiales de las decisiones que toma en conjunto con sus pares mediante este tipo de figuras. Bueno, a continuación vamos a ver las experiencias que hemos tenido en el caso mexicano y hacia el final de la sesión, quizás la última media hora la podamos dedicar para revisar la experiencia en concreto del presupuesto participativo en la Ciudad de México. Bueno, les propongo que me den oportunidad de que revisemos estas
experiencias del presupuesto participativo en México, los antecedentes que hemos tenido, sobre todo en los años 2000, y que antes de que empecemos la discusión del presupuesto participativo capitalino, pues podamos abrir un espacio para el intercambio de opiniones. Bueno, entonces tenemos que los antecedentes más añejos que podemos encontrar de presupuesto participativo en México se refieren a los años 80 y particularmente en los años 90. Bueno, como nos refiere el primer apunte de la lámina, tenemos que las primeras experiencias formales de presupuesto participativo surgen en la década de 1980, aunque bueno, por supuesto no podríamos equipararlo propiamente con la figura del presupuesto participativo, pero hay algunos elementos que nos permiten asociarlo, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, pues la posibilidad de que la gente intervenga, interfiera, opine sobre cuestiones presupuestales, ¿no? Entonces, en la década de los 80, la gente podía participar en algunos aspectos que definían el Sistema Nacional de Planeación. Y en particular, durante la década de los 90, mediante el Programa Nacional de Solidaridad que llevó a cabo, que ejecutó el gobierno federal, también podemos advertir una modalidad muy particular que podemos identificar en tal sentido como antecedente del presupuesto participativo, porque implicaba justamente el involucramiento de la ciudadanía en mejoras de su entorno inmediato. Ustedes recordarán, bueno, reitero, quienes sean contemporáneos como yo, que por lo menos hayan transitado su niñez durante los años 80 y 90, recordarán que el PRONASOL, el Programa Nacional de Solidaridad, implicaba, entre otras cosas, que la ciudadanía participara en el desarrollo de obra pública con parte del financiamiento, bueno, aportando parte del financiamiento y la otra parte la pondría el gobierno federal, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues las comunidades, por ejemplo, podían llevar a cabo actividades de construcción de banquetas y guarniciones, poniendo la mano de obra y parte del presupuesto, y el gobierno federal ponía el resto del material, ¿no? Ponía todos los materiales físicos, el cemento, y todos los materiales físicos, reitero, ¿no? Este modelo, pues también en su oportunidad en su momento fue objeto de discusión, ¿no? Había quien consideraba pues que resultaba positivo que la gente se involucrara en las mejoras de su entorno inmediato, y había quien consideraba que esto más bien representaba un desentendimiento de parte del gobierno federal, ¿no? Como que eludía sus responsabilidades de brindar estos servicios a la ciudadanía. Bueno, pues la discusión en realidad no está zanjada. A pesar de los años. Pero también hay que tomar en consideración que finalmente los años 90, pues estábamos inmersos en una lógica, en un modelo económico que ahora también ha sido muy criticado por el presidente de la República, que se refiere al neoliberalismo y que, entre otras cosas, implicó el adelgazamiento del welfare state, del estado de bienestar, ¿no? En donde justamente el Estado, digamos que renunciaba, por plantearlo de alguna forma, a algunas de sus responsabilidades tradicionales. Por ejemplo, en el caso mexicano, un ejemplo muy significativo de adelgazamiento del estado de bienestar tiene que ver con la venta de empresas que estaban a cargo del Estado y que se vendieron a particulares para que fueran justamente empresas privadas las que continuaran brindando ese servicio, ¿no? Los casos más emblemáticos los tenemos en Pemex y en Ferrocarriles, ¿no? Bueno, pero esa es discusión aparte. El caso es que en ese contexto de los años 90, mediante el PRONASOL, podemos encontrar algunos elementos que se asemejan a los que distinguen hoy día a la figura del presupuesto participativo. Ahora, las experiencias que son más similares
a el presupuesto participativo como lo entendemos hoy día, las podemos ubicar en el caso de la zona conurbada de la capital neoleonesa en los años igualmente de la década de los 90, ¿no? Las primeras experiencias de presupuesto participativo, como nos lo refiere el segundo apunte de la lámina, tuvieron lugar en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, y algunos otros del área metropolitana de Monterrey a finales de la década de los 90, pero no llegaron a ser prácticas institucionalizadas. A partir del año 2001, en el caso de la Ciudad de México, podemos advertir que a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la ciudad, comenzaron a desarrollarse algunos ejercicios que guardaban igualmente similitud con las características que hoy definen a el presupuesto participativo. Una experiencia concreta lo podemos identificar en estas convocatorias que se lanzaban año con año y que se referían a al programa comunitario de mejoramiento barrial, en el cual los habitantes de los barrios, de las colonias, de los centros poblacionales, establecían una relación de corresponsabilidad con el gobierno en la asignación, designación y ejecución de obras públicas para su mejoramiento, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, como les digo, en el caso de la Ciudad de México, desde principios de la década o de la primera década de los años 2000, podemos advertir experiencias que ya se asemejan más a la figura del presupuesto participativo como la entendemos hoy en día. Bueno, una experiencia que también vale la pena destacar porque esta guarda todavía más semejanzas con la figura del presupuesto participativo actual, se refiere a la experiencia de Cuquío en Jalisco, que se mantuvo vigente entre los años de 1993 y 2002. Bueno, algunos apuntes que nos sirven para referir esta experiencia. Nos señalan que en primer lugar se crearon se creó un consejo democrático municipal que estaba integrado con ciudadanas, perdón, que representaban a su vez a consejos comunitarios conformados o que se habían conformado en distintas localidades, ¿no? Y estos consejos, mediante procedimientos participativos, gestionaron y decidieron durante este periodo que va del 93 al 2002, distintos proyectos para el uso de recursos municipales que se tendrían que desarrollar con inversión pública, ¿no? Con el presupuesto del ayuntamiento. En esta experiencia en particular, tuvo una participación importante el sector campesino, que habitaba sobre todo en los alrededores de la zona conurbada del municipio. Entonces, bueno, pues este dato es importante porque, como nos lo reveló también la experiencia de Lima, Perú, bueno, pues varios, y la de Medellín, bueno, pues no importaba, digamos, el estatus económico, el estatus social, la profesión, la identidad individual, etcétera. Mediante este ejercicio, pues prácticamente todas las personas podían participar y tomar parte de las decisiones que se tomaban respecto a la identificación de algunos proyectos en particular y el presupuesto que se les destinaría. Entonces, bueno, pues en el caso de Cuquío, Jalisco, resulta relevante porque no solamente nos permite hablar de un antecedente del presupuesto participativo, sino también porque, bueno, aparte de estas experiencias, de estos beneficios que dejó de equiparamiento social, de socialización entre los integrantes del municipio, también un dato importante que vale la pena destacar es su sostenimiento en el tiempo, ¿no? Prácticamente se mantuvo durante una década en una época en donde todavía pues, la figura del presupuesto participativo no ocupaba un lugar importante. En la mayoría de los casos de América Latina, durante los años 90, 80 y 90, todavía estábamos en etapa de transición democrática. Entonces, el hecho de que se incorporara una figura de presupuesto participativo que permitiera el involucramiento ciudadano y que se sostuviera durante casi una década, pues me parece que es bastante encomiable. Bueno, esta lámina se refiere a un artículo que, en el que los autores
identifican algunas experiencias relevantes de presupuesto participativo. Déjenme ver si se me fue esta, no tomé la precaución de identificar el archivo. Aquí está ya. Les voy a dejar de presentar la lámina para compartirles esta tabla que nos ofrecen estos autores, en donde podemos identificar varios ejercicios de presupuesto participativo que han tenido lugar en nuestro país, en particular desde principios de la década de los 2000 hasta el año 2016. Entonces, bueno, voy a detener un momento la presentación para compartirles esta tabla. Ya se ve, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos esta sistematización que hacen estos autores de los presupuestos participativos que han tenido lugar en nuestro país, como les decía, en particular durante el nuevo milenio, ¿no? En los años 2000, ya insertos en esta etapa de tránsito a la democracia. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos tenido ejercicios de presupuesto participativo en Aguascalientes, en el ámbito municipal, que es una experiencia aislada que se tuvo solamente en el año 2012, en Chiapas, en Palenque, igualmente en el ámbito municipal en el año 2015, en Saltillo, en Coahuila en 2014, en el DF, bueno, por lo que ya comentábamos, ¿no? Desde el año 2001 hasta el año 2011 y bueno, pues prácticamente a partir de entonces se ha institucionalizado la figura del presupuesto participativo. Tenemos otras experiencias en Durango, que bueno, resalta el hecho de que no haya sido en el ámbito municipal, sino a nivel estatal. En el Estado de México, en los municipios de Catepec, Tlalnepantla, Naucalpan, aunque bueno, pues son experiencias aisladas que solamente se realizaron una vez, en el municipio de Mineral de la Reforma en Hidalgo. Bueno, pues ustedes pueden advertir que en el caso de Jalisco hay muchas experiencias de presupuesto participativo en distintos municipios. Tenemos aquí el caso de Cuquío, precisamente el que acabamos de comentar, que estuvo activo del año de 1993 al año 2000. En el caso de Michoacán tenemos dos experiencias, una a nivel estatal y otra a nivel municipal, entre los años 2009-2011, la que se llevó a cabo con comunidades indígenas y en zonas rurales, y una experiencia aislada del año 2013 en el municipio de Numarán. Tenemos también otras experiencias en Nayarit, en Nuevo León, las que también ya referíamos, en el caso de San Pedro Garza García y Santa Catarina, que también pertenece a la zona conurbada de la capital, en Puebla, en San Pedro Cholula, en la capital también, en Quintana Roo, en el municipio de Solidaridad, y finalmente en Sonora, en donde se llevó a cabo a nivel estatal en el año 2013. Bueno, esta lámina pues nos da cuenta, como les comento, de las experiencias que podemos advertir en México, por lo menos durante las dos primeras décadas del año, de los años 2000, ¿no? Bueno, a continuación, pues vamos a revisar la experiencia del presupuesto participativo en la Ciudad de México, pero bueno, pues como lo había comentado, quizás aquí podamos o pueda yo hacer una pausa para cederles el uso de la voz y escuchar algunos comentarios o reacciones a esto que hemos discutido durante la primera hora de la sesión. Entonces, bueno, pues el micrófono es de ustedes, para quien desee participar. Adelante, Augusto, por favor. Gracias, buenos días. Hay un tema que, bueno, a lo mejor espero que no sea tan impertinente, pero no está contemplado como mecanismo de participación, que también tengo dudas que sea exactamente eso, que es la transferencia o ejercicio directa de recursos a comunidades indígenas. Porque, digo, estoy pensando que en más del 80% de los municipios del país, que es donde básicamente es el área, digamos, de oportunidad de los presupuestos participativos, hay presencia de población indígena.
Inclusive en muchos de estos municipios tienen una presencia importante de más del 30 al 40%. Entonces, ahí la perspectiva intercultural creo que debe cobrar un sentido relevante en el momento de procesar este tipo de mecanismos. Entonces, poner ahí algún acento en la interculturalidad, particularmente en este tipo de ejercicios. En este momento en el estado de Hidalgo hay un proyecto piloto en un municipio en donde se está haciendo un ejercicio de presupuesto participativo con perspectiva intercultural, o sea, se están ajustando algunos mecanismos que no es, desde luego, un mecanismo de consulta indígena, que es totalmente otra la lógica, pero sí un presupuesto participativo con perspectiva de interculturalidad. Era el comentario, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, completamente de acuerdo. De hecho, el presupuesto participativo en la Ciudad de México incorpora esta perspectiva indígena que usted comenta. Parte del presupuesto que se destina a los proyectos que se definen mediante el presupuesto participativo está pensada para atender comunidades y pueblos originarios en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, digamos que hay una parte del presupuesto etiquetado para presupuesto participativo que se destina a proyectos de pueblos originarios o que provienen de las discusiones que se tienen en pueblos originarios. Y también parte de esa subcategoría, digamos, de etiquetamiento del presupuesto se define o se destina a proyectos que atienden a ciertas circunstancias particulares, como puede ser zonas de marginación, zonas de mayor inseguridad, entre otros factores. Entonces, bueno, pues estoy completamente de acuerdo con su perspectiva. Es importante que en estos mecanismos, en particular este del presupuesto participativo, se incorpore una perspectiva indígena y quizás eventualmente se pueda incorporar una perspectiva de inclusión que a lo mejor permita destinar cierto porcentaje del que se ejerce para proyectos de presupuesto participativo, que se destine a proyectos que benefician a colectivos sociales en específico, ¿no? Pero, bueno, completamente de acuerdo con su percepción. Muchas gracias. No sé si alguien más desea hacer alguna intervención, algún comentario. Bueno, si no hubiera intervenciones, continuamos con la presentación entonces. Bueno, como parte de los antecedentes, tenemos que las primeras experiencias de presupuesto participativo en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, datan del año 2001, como lo comentábamos hace rato, y estas se dieron en las delegaciones Tlalpan, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, aunque no lograron concretarse a largo plazo, no lograron institucionalizarse, ¿no? Y además, pues carecían de un diseño homogéneo. Cada una de estas experiencias, pues aun cuando tenía elementos en común con las demás, pues tenía también particularidades específicas en función de que no había justamente un asidero jurídico, no había una institucionalización, entonces pues era un tanto flexible cada una de las experiencias, ¿no? Después tenemos que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México o del Distrito Federal en ese entonces, en el año 2010, reformó la Ley de Participación Ciudadana a efecto de reconocer precisamente la figura de presupuesto participativo y esto de alguna manera contribuyó a su institucionalización, ¿no? Ya teníamos un reconocimiento de la figura en un instrumento de derecho positivo, que además estaba enfocado a alentar la participación de las y los ciudadanos en la Ciudad de México mediante distintos mecanismos. Y pues esto resultó a todas luces un elemento importante para darle continuidad ya con cierto carácter homogéneo, con cierto carácter de sistematicidad a la figura de presupuesto participativo. Bueno, en las siguientes láminas tenemos digamos que los apuntes que nos hablan de la descripción general que nos permiten identificar las características principales del presupuesto participativo en la Ciudad de México. Bueno, en primer término,
tenemos que el presupuesto participativo en la capital de nuestro país lo podemos definir como un instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el gobierno de la ciudad para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y en general cualquier mejora para sus unidades territoriales, ¿no? Así es como podemos definir el presupuesto participativo para el caso de la Ciudad de México. ¿Cuál es el monto del presupuesto que recibe la ciudad para que se destine a proyectos que se definen mediante la figura del presupuesto participativo? Bueno, lo que establece la legislación, la ley de participación ciudadana, es que el monto de presupuesto participativo equivale al 4% del presupuesto que recibe cada una de las demarcaciones de la ciudad, ¿no? Cada una de las alcaldías hoy, bueno, antes delegaciones, hoy alcaldías. Pero este monto del 4% resulta que todavía no se ha alcanzado, se va a alcanzar hasta el próximo año. ¿Por qué? Porque hace apenas un par de años se llevó a cabo la última reforma a la Ley de Participación Ciudadana y en esta se estableció que el monto que en ese momento era de 3% iba a incrementarse hasta el 4%, pero este incremento iba a ser paulatino. De tal suerte que a partir de esa reforma a la ley iba a tener un aumento de 2.5% anual, de tal suerte que al cabo de 4 años se iba a alcanzar justamente este incremento total de 3 al 4%. Bueno, entonces, a partir del año 2002, el presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso o la Asamblea de la Ciudad de México será el equivalente al 4%. Estos recursos serán independientes de los que el gobierno de la ciudad o las alcaldías contemplen para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio. Este aspecto es importante porque de lo que nos habla es de que cada una de las alcaldías va a recibir su presupuesto y no se trata de que de ese presupuesto que reciben se considere el 4% para proyectos de presupuesto participativo, sino que adicional al presupuesto que reciba cada una de las demarcaciones, van a tener un 4% que se va a destinar de forma exclusiva a proyectos que se definan mediante este mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Entonces, estamos hablando de un porcentaje del presupuesto etiquetado, apartado ex profeso para el desarrollo de los proyectos que se definan mediante esta figura de participación. Bueno, ¿cuáles son los tipos de proyectos que se pueden presentar? Pues son muy variables y se pueden referir a las características o a las categorías que tenemos en la lámina, ¿no? De alguna forma ya hemos referido estas categorías, pueden estar destinadas a obras públicas y servicios, por ejemplo, ya lo decía, puede ser que una comunidad, una unidad territorial considere que lo más importante es contar con alumbrado público y que entonces se tienen que renovar todas las lámparas de la demarcación. Bueno, pues entonces eso se refiere a que el proyecto se inscribiría en la categoría que aquí aparece como el primer lugar de la lista, ¿no? Obras y servicios. También tiene que ver con equipamiento, con infraestructura urbana, con prevención del delito, con actividades recreativas, actividades deportivas, actividades culturales. Estas son las grandes categorías en las cuales se pueden inscribir proyectos que eventualmente pueden ser definidos mediante la figura del presupuesto participativo. Bueno, tenemos además que para orientar en la elaboración de proyectos, el Instituto Electoral de la Ciudad de México pone a disposición de la ciudadanía un catálogo de proyectos en su página de internet en el que se pueden consultar los proyectos ganadores de ejercicios anteriores. ¿De qué nos habla esto? Pues justamente de la sistematización de la experiencia. Ya hay proyectos que se definieron en ejercicios previos mediante esta figura del presupuesto participativo y
esos proyectos se ponen a consideración de la ciudadanía para que cuente con parámetros, con referentes, ¿no? Para que no trate de identificar el hilo negro, sino que vea cuáles son los proyectos que han resultado exitosos para determinadas comunidades y eso pues les sirva de motivación, de incentivo, de parámetro, de referencia para el diseño de nuevos proyectos, ¿no? Bueno, también vale la pena destacar, esto ya lo había comentado desde el día de ayer, que para el caso de las figuras de participación ciudadana, ustedes seguramente ya se habrán dado cuenta a lo largo de estas clases que han tenido y las que vienen con posterioridad, prácticamente en todos los casos en donde se han adoptado mecanismos de participación ciudadana directa o semidirecta, las autoridades electorales tienen una participación importante, ¿no? Esto pues tiene varias explicaciones, por supuesto. Por lo pronto podríamos citar quizás el hecho de que las autoridades administrativas cuentan con una infraestructura que resulta conveniente para el desarrollo de este tipo de ejercicios, ¿no? Cuenta, pues, por supuesto, con personal, con experiencia, etcétera. Entonces, por ello es que, y bueno, también de suyo, de forma inherente, la participación está asociada con la democracia. Y bueno, si consideramos que las autoridades electorales se encargan de la organización de elecciones, que son una manifestación de la democracia formal, bueno, pues ello explica en cierta medida que a las autoridades electorales se les encargue la organización de este tipo de ejercicios, ¿no? Ahora, en la revocación de mandato, ¿quién es la autoridad responsable de organizarla? Pues el INE, ¿no? ¿Quién es la autoridad encargada de hacer la calificación del cómputo? El Tribunal Electoral. Esto guardando semejanza con la elección presidencial, como lo comentaba desde el día de ayer, ¿no? Bueno, para el caso del presupuesto participativo, quién es la autoridad encargada de su organización, el Instituto Electoral de la entidad correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, pues las autoridades electorales, administrativas sobre todo, se les ha atribuido mayores responsabilidades a la luz de la adopción de estos mecanismos de participación ciudadana. Y esto pues también nos habla de la importancia que tienen las autoridades electorales. Digo, si no fuera evidente la relevancia que tienen las autoridades electorales, bueno, pues este tipo de mecanismos, de figuras, pues refuerzan esa percepción o esos argumentos de la importancia que tienen las autoridades electorales, ¿no? Las autoridades electorales, por citar el ejemplo de la nacional, pues tienen múltiples funciones que no se circunscriben solamente al ámbito comicial, es decir, a los procesos electorales. El INE está a cargo de actividades de distritación, de vigilancia y coordinación de el ejercicio de las prerrogativas que asisten a los partidos políticos, está también a cargo de vigilar y sancionar las conductas de los partidos políticos que trastocan el modelo de comunicación política, por supuesto esto en colaboración sistemática con la sala especializada del Tribunal Electoral, está a cargo de la organización de este tipo de ejercicios. Este año, bueno, pues tenemos la revocación de mandato, el año pasado tuvimos la consulta popular, tuvimos también la consulta infantil, entonces también están a cargo de la credencialización, como bien nos lo refiere María Dolores, está a cargo también de pautar los mensajes de los partidos políticos, en fin, tiene muchísimo de fiscalizar los recursos que les asisten por mandato constitucional. Entonces, tiene muchísimas funciones la autoridad nacional y, bueno, pues también los soples tienen funciones similares en el ámbito local. Entonces, bueno, la verdad es que todas estas críticas que se ciernen sobre las autoridades electorales me parecen un tanto injustificadas y hasta injustas, ¿no? Porque pues además el INE no es quien se da estas atribuciones, se las da el legislador. Entonces, por eso me parece un tanto a veces hasta irresponsable que desde la clase política se emitan estos mensajes de descrédito a la autoridad electoral. Hoy veía o escuchaba
la opinión de un analista político que decía que ni los propios consejeros electorales respetaban su veda electoral, ¿no? Porque participaron Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba en eventos organizados por partidos políticos de la oposición. Bueno, me parece que esa es una expresión que demuestra por lo menos desinformación, porque no es una veda electoral, no es su veda electoral ni de los consejeros ni del INE, es una disposición contenida en la legislación electoral que es, en particular está también referida en la ley de revocación de mandato, que es un instrumento de derecho positivo producto de las actividades legislativas en donde pues, los partidos políticos tuvieron mucho que ver, son los principales responsables del diseño de la figura de revocación de mandato. Entonces, bueno, pues me parece un tanto controversial, digamos, este tipo de expresiones, ¿no? Bueno, nos comenta María Dolores que en 2014 el presidente del INE comentaba que esta institución tenía 74 atribuciones, sin embargo, ahí no están consideradas las que conllevan los dos mecanismos de participación ciudadana organizados. Sí, pues justamente, ¿no? Ya el INE, como les decía el año pasado, a la par de la elección federal, tuvo que organizar también la consulta popular y la consulta infantil y juvenil, y este año, bueno, pues se está organizando la revocación de mandato. Entonces, bueno, pues les digo, es una opinión muy personal, pero me parece un tanto irresponsable e injusto que se hagan estos señalamientos sobre las autoridades electorales cuando se les sigue dando cada vez más atribuciones y se les sigue negando los recursos para que las cumplan de manera cabal. En fin, hasta aquí el paréntesis de opinión personal. Bueno, el caso es que las autoridades electorales juegan un papel fundamental en el desarrollo de este tipo de ejercicios y por ello es común que desde el diseño judicial, desde el diseño legislativo, para decirlo con mayor precisión, bueno, pues se les otorgan responsabilidades, atribuciones, competencias específicas a las autoridades electorales, también para lo que tiene que ver con este tipo de mecanismos de participación ciudadana directa o semidirecta. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos para la selección de los proyectos? Bueno, pues se llevan a cabo asambleas de diagnóstico y de deliberación. Estas las podemos entender como mecanismos mediante los cuales las y los ciudadanos discuten e identifican en qué obra o servicio desean que la alcaldía invierta el presupuesto participativo que le toca a su colonia o pueblo. Entonces, los mecanismos para la selección de proyectos se refieren a estas células de discusión que permiten el ejercicio de los ejercicios deliberativos, a los cuales hemos hecho alusión en todas las experiencias o en la mayoría de las experiencias que hemos, bueno, prácticamente en todas las que hemos revisado, ¿no? Otro tema tiene que ver con los mecanismos para registrar los proyectos, que es justamente el paso siguiente a los ejercicios de deliberación. Ya tuvimos las discusiones, ya nos concentramos con nuestros vecinos, deliberamos cuáles son los proyectos, las necesidades y problemáticas que nos aquejan, cuáles son los proyectos que podrían contribuir a resolver esas problemáticas en el corto plazo mediante la inyección de presupuesto público y entonces el siguiente paso consiste justamente en registrar ese proyecto para que a la sazón podamos ponerlo a consideración de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, el siguiente paso consiste justamente en el registro de proyectos. Actualmente está en marcha el presupuesto participativo en la Ciudad de México en su emisión 2022, de tal suerte que, de acuerdo a la convocatoria correspondiente, tenemos que el periodo para el registro de proyectos va del 21 de enero al 17 de marzo. Entonces, ahorita, justamente hoy 23 de febrero, estamos pues casi a la mitad de ese periodo en donde se pueden registrar proyectos que van a ser definidos mediante la figura del presupuesto participativo. Y bueno, pues el siguiente paso consistirá justamente en la definición de proyectos, ¿no? Porque bueno, pues pueden surgir muchas iniciativas, pero eso no quiere decir que todos los proyectos, que todas las iniciativas van a poder ser realizables, solamente se van a poder ejecutar aquellos que cuenten con la aceptación, con el aval de la mayoría de los ciudadanos y de ciudadanas, ¿no? Entonces, el siguiente paso, después del registro de proyectos, consiste en
que se lleve a cabo un proceso de evaluación, ¿no? Una etapa de dictaminación. Entonces, de acuerdo al diseño institucional, antes de que los proyectos sean sometidos a la consideración del grueso de la ciudadanía, tienen que pasar por esta evaluación técnica, ¿no? Una valoración que es realizada por un conjunto de actores en donde juegan un papel importante algunas personas que se consideran, digamos, especialistas en la materia, ¿no? Entonces, tenemos que en la convocatoria correspondiente se debe establecer que, o se debe señalar justamente, que corresponderá a un órgano dictaminador en cada unidad territorial. La unidad territorial es la división que se hace en términos poblacionales y de territorio para llevar a cabo los ejercicios de deliberación, ¿no? Y también para la aplicación ya propiamente del presupuesto. Entonces, tenemos que este órgano dictaminador se conformará uno por cada unidad territorial para determinar la factibilidad de los proyectos, para definir su viabilidad. Estos órganos calificadores estarán integrados por 5 personas especialistas, como les decía, pero son 5 personas que además no son designadas por alguna autoridad, sino que son reclutadas mediante un mecanismo de convocatoria, de tal suerte que corresponde al Instituto Electoral de la Ciudad de México lanzar una convocatoria para que las personas interesadas y además que cumplan con los parámetros establecidos en la misma convocatoria, que naturalmente atienden a los acuerdos y a los fundamentos legales contenidos en la ley correspondiente, bueno, pues quienes cumplan con estos requisitos podrán formar parte de estos consejos dictaminadores en la calidad de especialistas, ¿no? Otros participantes en esta misma entidad, en los órganos dictaminadores, se refieren a la persona concejal que presida la Comisión de Participación Ciudadana de la Alcaldía o a quien el propio Consejo designe. Es decir, que, bueno, quienes integran, digamos, el cuerpo colegiado de administración de la alcaldía correspondiente, tienen que designar a una persona para que integre los órganos dictaminadores, ¿no? Lo ideal es que esta persona sea la responsable de la Comisión de Participación Ciudadana, pero bueno, no necesariamente tiene que ser así. Y también otros integrantes se refieren a 2 personas de mando superior administrativo de la alcaldía y a la persona titular del área de participación ciudadana de la alcaldía. Entonces, bueno, pues como podemos ver, este órgano colegiado de dictaminación de proyectos está integrado tanto por ciudadanos en su calidad de especialistas, como por representantes de la administración pública local, en este caso de la alcaldía, y también por, bueno, por distintas personas que forman parte de la alcaldía, ¿no? El concejal a cargo de la Comisión de Participación Ciudadana, personal administrativo de rango superior y la persona encargada del área de participación ciudadana. Y también participan como parte de estos órganos colegiados 2 integrantes más que asisten con voz pero sin voto. Estas son la persona Contralora Ciudadana designada por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y la persona Contralora de la Alcaldía, el Contralor o Contralora de la Alcaldía correspondiente. Bueno, a continuación tenemos el calendario de las distintas etapas que integran esta emisión 2022 del presupuesto participativo en la Ciudad de México. Bueno, tenemos en primer término la integración de las asambleas de diagnóstico y deliberación convocadas por los consejos de participación comunitaria o bien las direcciones distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bueno, la integración de estas entidades, de estos órganos, tiene lugar entre el 18 de enero y el 18 de febrero. Perdón, por aquí tenía
intervención del maestro Joel López, quien nos comenta que en el caso de Sonora, al parecer los mecanismos son insuficientes o no claros, ya que si bien tienen como propósito someter a la decisión de la población las prioridades en el ejercicio de los recursos públicos, dónde y cuándo realizar las inversiones y cuáles son los planes y acciones que debe llevar a cabo el gobierno estatal y municipal, a través de un proceso de debates y consultas, la decisión es vinculante, pero la autoridad electoral entonces solo interviene en el proceso de captura. Bueno, pues aquí en este comentario podemos advertir o podemos hacer referencia a varios de los contenidos que hemos comentado, ¿no? El aspecto de la voluntad política, el diseño institucional y jurídico, las responsabilidades de los actores que intervienen en el mismo, etcétera, ¿no? Por supuesto que, bueno, pues hay muchas áreas de oportunidad en cada una de las experiencias, de los diseños que existen en el ámbito de las entidades federativas. Habrá que pues justamente identificar esas áreas de oportunidad y hacer los ajustes de tuercas correspondientes y sobre todo pues ir sistematizando la experiencia acumulada, ¿no? Bueno, la siguiente etapa posterior a la integración de las asambleas de diagnósticos y deliberación y a su ejecución consiste en la publicación de lista de problemáticas y prioridades, ¿no? Esto se da el 19 de febrero, es decir, un día inmediatamente después de que concluyen estos ejercicios deliberativos y a continuación tenemos la etapa de registro de proyectos. Esta etapa, ya lo comentamos, va del 21 de enero al 17 de marzo. Como lo revisábamos en la lámina previa, que se registran los proyectos tienen que ser sometidos a el comité evaluador, a la comisión dictaminadora, al comité dictaminador, ¿no? Esta revisión se lleva a cabo entre el periodo que va del 14 de febrero al 27 de marzo. El día siguiente a que concluye este periodo, el 28 de marzo, se publican los proyectos dictaminados, ¿no? Ya se publican los resultados, ya se señala cuáles proyectos son viables, cuáles no, y cuáles son las razones que llevaron a la instancia evaluadora a tomar esta determinación en cada caso, ¿no? Ahora, el dictamen que emita esta instancia evaluadora puede ser a su vez controvertido ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Este es un dispositivo, un mecanismo, una posibilidad que está considerada como parte del diseño institucional y que se refiere en la Ley de Participación Ciudadana y también en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el dictamen que emita la comisión dictaminadora, la comisión evaluadora, puede ser controvertido ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Precisamente por ello es que después de que se publican los proyectos dictaminados, se abre un periodo para resolver justamente las impugnaciones o bien emitir los escritos de aclaración. Puede ser que, por ejemplo, en el seno de los comités dictaminadores se identifique que no hay una información precisa respecto a algún aspecto en particular del proyecto y por ello se considera inviable. Entonces, ante un supuesto de esta naturaleza, se da la oportunidad a quien promovió, a quien inscribió el proyecto, a que presente un escrito de aclaración en donde brinde mayor información, mayores referencias para aclarar esa situación ante el comité de evaluación, ¿no? Bueno, si el proyecto de plano se considera inviable, bueno, pues como les digo también, cabe la posibilidad de que sea controvertido el dictamen ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues este proceso de aclaraciones o de resolución de impugnaciones toma, como ya lo comentamos, del 29 al 31 de marzo. Con posterioridad a ello, pues se vuelve a hacer otra dictaminación, en esos casos en específico, en donde se hayan presentado estos supuestos, ¿no? En donde no haya información clara y haya habido necesidad de que quien promueve el proyecto presente un escrito de aclaración o bien que haya promovido
un recurso ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Bueno, pues una vez que el tribunal falla, que toma una decisión al respecto, una vez que que se cuenta con los escritos de aclaración, bueno, pues con esos elementos el comité hace una nueva evaluación y por lo tanto, bueno, pues puede ser que un proyecto que originalmente había sido rechazado finalmente sea aceptado, o puede ser que, bueno, pues a pesar del recurso judicial y a pesar de los escritos de aclaración, la decisión del comité siga siendo por pronunciarse en contra del proyecto, ¿no? Por determinar su inviabilidad. Bueno, entonces, una vez que se desahoga esta etapa de redictaminación de proyectos, pues se publican nuevamente aquellos que hayan sido aprobados después de esta segunda evaluación. Esto ocurre el 12 de abril y el día siguiente, el 13 de abril, ya que están definidos los proyectos que llegaron hasta esa etapa, se les asigna un número de identificación, ¿no? Y un día posterior, el 14 de abril, se publican ya los proyectos que van a ser, que van a ser sometidos a la consideración del grueso de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que finalmente van a ser votados por la comunidad? Después de que se publican los proyectos, exactamente al día siguiente, es decir, el 15 de abril y hasta finales de ese mes, hasta el 30 de abril, se llevan a cabo actividades de difusión de los proyectos, ¿no? Esta parte, como les comentaba, pues es fundamental, es importante que la gente conozca no solo cómo funciona el mecanismo, sino también cuáles son los proyectos sobre los cuales puede decidir, ¿no? Para que se lleven a cabo. Y la última, lo que podríamos considerar la última etapa de este ejercicio de participación, consiste ya en que la gente defina, en que vote, por decirlo de alguna forma, cuáles van a ser los proyectos a los cuales se les va a destinar ese 4% del presupuesto con que cuenta cada demarcación, ¿no? Entonces, ¿cómo va a votar? Bueno, pues aquí es muy interesante porque existen dos modalidades, una presencial y una en línea. Para quien desea hacerlo en línea, tiene que cumplir con una serie de requisitos previos, es decir, que tiene que registrarse en su plataforma, llenar una serie de campos en la plataforma, que tiene que ver sobre todo con autentificar mediante elementos biométricos la identidad del elector, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, una vez que se cuenta con digamos, una cuenta de usuario, se genera la boleta electrónica en donde aparecen los proyectos que corresponden a la persona que se registró en atención a la unidad territorial en la cual habita, ¿no? Y cuáles son los proyectos que eventualmente podrían ser benéficos para su colonia, su entorno inmediato, ¿no? Su unidad territorial, reitero. Entonces, bueno, estas personas que cubren estos requisitos en línea tienen la posibilidad de votar los proyectos igualmente a distancia y una particularidad adicional consiste en que lo puede hacer de manera previa a el momento en que tiene lugar la votación física, ¿no? Es decir, que por el sistema electrónico de información se puede votar por los proyectos durante el periodo que va del 21 al 28 de abril del 2022. En cambio, las personas que decidan votar los proyectos de manera presencial, a la antigüita, bueno, pues tiene que acudir ante los módulos correspondientes, que no son denominados casillas, ahorita se me fue el nombre de la denominación que reciben los módulos de recepción, pero pues podríamos considerarlos como un equivalente a las casillas en el día de la jornada electoral, ¿no? Bueno, pues quien decida hacerlo de forma presencial tiene que acudir ante el módulo correspondiente el día 1 de mayo del año 2022, hablando de esta versión que estamos discutiendo. Y por último, tenemos que se publican los resultados de los proyectos más votados
con 2 días de posterioridad, ¿no? Esto se publica, pues, por supuesto, en los estrados de las oficinas distritales, pero también en la página institucional, la página electrónica del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y con posterioridad tiene lugar mesas receptoras de votación y opinión. Muchas gracias, María Dolores. Esta es la denominación que reciben los módulos que, como les decía, podríamos considerar equiparables a las casillas el día de la jornada electoral. Bueno, y las últimas etapas consisten en asambleas de información y selección del 14 de mayo al 17 de julio. Esto para, pues, ya acompañar el proceso de ejecución del presupuesto propiamente, lo cual tiene lugar durante el segundo semestre del año 2022, ¿no? Entonces, pues digamos que grosso modo ese es el calendario que se sigue para la ejecución de este mecanismo de participación ciudadana directa, por lo menos para el caso mexicano, y en atención a las fechas que corresponden a esta emisión 2022. Bueno, para ir cerrando la exposición, únicamente comento o hago énfasis en esto que ya había comentado hace rato. El dictamen que emite el Consejo Dictaminador sobre la viabilidad de los proyectos puede ser controvertido ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y, bueno, pues finalmente el tribunal tiene la facultad de determinar si revoca la decisión del tribunal, le pide que pues realice otro tipo de análisis o por cuestiones más bien de tipo estrictamente jurídico, pues tiene que fundar y motivar mejor los argumentos que lo llevaron a desechar alguna propuesta en específico, etcétera, ¿no? Pero bueno, el caso es que cabe la posibilidad de que se controvierta el dictamen ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y por último, bueno, pues quisiera compartir con ustedes este video que es de la ciudad, perdón, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y que da cuenta de algunos proyectos que han resultado novedosos en la emisión previa, la del 2021, porque también algo que vale la pena destacar es que es posible inscribir proyectos que se consideren novedosos para que además de la ejecución que eventualmente tengan, si son votados favorablemente por la ciudadanía, bueno, estos proyectos, si resultan novedosos, pueden hacerse acreedores a un reconocimiento adicional por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, ese es un elemento que también me parece importante porque puede incentivar la participación y la creatividad de las personas que inscriben proyectos. Bueno, les voy a compartir este video, es un proyecto, perdón, un video muy corto, es prácticamente un spot de alrededor de 2 minutos y medio, solamente para que identifiquemos cómo en la práctica cuáles son las características o de qué tipo pueden ser los proyectos que se inscriben en este mecanismo de participación ciudadana directa. Entonces, déjenme compartirles el video. Realmente los presupuestos participativos personalmente creo que son muy útiles. En la unidad han servido muchísimo. Hola, mi nombre es Mariana Rojas, soy de la colonia Batán Norte, en la unidad Independencia, en la Magdalena Contreras. El presupuesto participativo 2021 que ganó en Batán Norte fue el cambio del sistema de riego y ahora se va a incluir a aspersores y además se va a complementar con captadores de agua de lluvia. La idea se le ocurrió a mi mamá porque realmente el sistema de riego es el original, o sea, no se le ha metido gran mano. Tiene 60 años ya, tiene muchos problemas, hay partes donde ya no está funcionando, además de que no es suficiente lo que funciona para las 3 zonas de la unidad. Entonces se necesita complementarlo por eso con la lluvia y modernizarlo para que las zonas que no les llegue el agua, o sea, porque están muy lejos las tomas, pues tengan ya aspersores y puedas ya regar más.
hay mucha sequía, realmente no está al 100 los jardines. O sea, la verdad, la onda de los jardines, del arreglado de los jardines, del regado de los jardines, es parte de la comunidad. O sea, los mismos vecinos salen, riegan, podan y se ocupan de cuidar las áreas verdes, siembran nuevas cosas. La unidad ha hecho, creo que desde que empezó el presupuesto participativo uso, la mayoría de las ocasiones ha servido para renovar los adoquines, las calles, porque pues realmente la unidad tiene 60 años. Entonces, como te lo digo, o sea, son adultos mayores los que están aquí, son recursos con los que no contamos de otra forma y que sirven para que la unidad siga manteniéndose. Enchulamos la unidad siempre. Entonces, incluso yo he metido algunos, los vecinos cada año pues se involucran más, o sea, tienen más ideas, participan en el sentido de que, oye, yo creo que se necesita esto, vamos a hacer algo así, ¿no? Entonces, creo que es elemental todavía tener este tipo de recursos donde podemos decidir directamente qué hacer con ellos en nuestra propia colonia. Por incentivo de personas de la comunidad, me invitaron a que presentara un proyecto para presupuesto participativo. Yo soy Jaime Beltrán Romero, soy originario de la colonia Pensil Norte, que está en la alcaldía Miguel Hidalgo. Pues el proyecto que ganó en Pensil Norte es un proyecto cultural, se llama Mi Barrio es Tu Barrio, Sendero Cultural Comunitario, y es para incentivar la creatividad cultural de la colonia. La forma en cómo vamos a incentivar es poniendo módulos en diferentes calles y vamos a hablar sobre el derecho a la cultura, vamos a informar a la comunidad sobre el derecho a la cultura, que es un derecho que tenemos todos, es un derecho universal, y a partir del conocimiento o reconocimiento de este derecho, pues vamos a ejercerlo, y este proyecto sirve para eso. Primero, para informarnos que existe este derecho, y segundo, para desarrollarlo. Es una población grande, Pensil Norte, no tiene espacios públicos, y bueno, creo que es importante que primero con nuestra actividad vayamos generando y viendo qué espacios podemos ir abriendo, ¿no? Podemos iniciar, por ejemplo, con formar equipos con los mismos colonos, y que sean ellos mismos los que vayan decidiendo junto con la comunidad qué talleres son los más pertinentes. Estas actividades culturales, creemos que no somos merecedores, y yo creo que justo de eso se trata cuando hablamos de un derecho a la cultura, de darnos cuenta que somos merecedores, que para tener una vida más íntegra, la cultura es parte importante. Yo creo que todos los apoyos son buenos. En particular, a mí me parece importante, creo que es un recurso importante también, que si sabemos ejercerlo, pues va a visibilizar en cosas también concretas, ¿no? Bueno, pues con estos dos videos sobre dos proyectos en particular, pues creo que podemos tener una idea de qué tipo de proyectos se pueden inscribir en este ejercicio, ¿no? Bueno, pues hasta aquí dejaría yo la exposición con la idea de que si alguien desea hacer alguna intervención, algún comentario, alguna conclusión en estos 10, 12 minutos que nos quedan, pues nos la pueda compartir. Bueno, adelante, Javier. ¿Qué tal? Buen día a todos. A mí me llama mucho la atención este mecanismo porque, aunque son eventos aislados como nos los expusiste, Aguascalientes, Guadalajara, Ciudad de México por periodos, o allá institucionalizado, o el que está corriendo en este año, en algunos estados también está establecida la ley de planeación, que a los municipios les impone crear este plan, y a los estados, al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Creo que pudiera ser
a lo mejor un ejercicio, ahorita se me ocurría mientras escuchaba la ponencia, que se vinculara a lo mejor, porque muchas veces algo que me ha tocado en los gobiernos locales, por lo menos en el caso de Morelos, que es donde he estado, a veces el gobierno, el Congreso, se desgasta mucho y trata de quedar bien con algunos organismos autónomos, o llámese universidad del Estado, de imponer cierto porcentaje, ¿no? Se habla mucho de, pues, 3% al Tribunal de Justicia, 4% a la universidad, 2% al organismo de transparencia. Entonces, pues, si nos ponemos a repartir todo el presupuesto entre los órganos autónomos o prioridades que tiene el Estado, pues nos terminaríamos sin duda ese 100%, ¿no? Y no alcanzaría, inclusive, en el caso de la universidad, pues se habla de un 3% sobre el total del presupuesto. ¿Hacia dónde voy? En el caso de aquí del gobierno de la Ciudad de México, que se asignara un presupuesto específico, sin contar del total, o como va a ser aquí, de ese 4%, y relacionado con este plan de desarrollo, porque al final, pues es un trabajo en conjunto, ¿no? De los gobiernos, y sin duda, una parte activa del ciudadano debe de ser esa. Y este mecanismo se me hace muy importante porque mejoras directamente tu aspecto social, tu comunidad, tu colonia. Entonces, y día a día, ese ciudadano y su familia son los que, pues de alguna forma, van a ver esos resultados y sufren esas carencias. Entonces, creo que lejos de que se necesitara, como en otros mecanismos, un porcentaje de participación y 3% de firmas y 40% para que se haga vinculante, yo creo que sí impacta directamente. Habría que ver la forma de cómo perfeccionarlo, porque sin duda pues tiene cosas que son perfectibles, pero que sí pudiera representar un cambio, ¿no? O que sí pudiera generar esta empatía de mejorar tu entorno y pues ya sea bajarlo a delegaciones, bajarlo y hacerlo 100% obligatorio a nivel municipio, que de alguna forma es el que recae la mayor obligación en términos del 115, el tema de vialidades, luminaria, pavimento, alcantarillado, drenaje, mercados. Entonces, el municipio tendría que estar obligado, todos los municipios, a hacer este ejercicio para que pues también no se preste a que esta obra pública, como ya lo hemos visto en la historia, pues vaya a mega obras o cosas que no van a tener ningún sentido ni beneficio, y evidentemente pues se habla de corrupción y que estos recursos terminen en una empresa fantasma y demás, ¿no? Entonces, si la ciudadanía se comprometiera, sobre todo en beneficio de su entorno diario, creo que podríamos tener mejores resultados y ver la forma de perfeccionarlo. Y es cuatro. Muchas gracias, Javier. Sí, sin duda, pues hay áreas de oportunidad, aun cuando haya experiencias, digamos, como más acabadas, como la que acabamos de comentar, pues siempre todo se puede perfeccionar, por supuesto, ¿no? Bueno, hay dos manos levantadas. Joel López, no sé si se arrepintió, tenía la mano levantada, y también Anet. Adelante, Joel. Hola, gracias. Bueno, me estaba retractando porque revisando aquí en el caso de Sonora y platicando aquí con los compañeros, el último ejercicio que se convocó fue en el 2019, es decir, coincido con Javier en el sentido de que todavía hay muchas cosas por mejorar y no me quedaron claro, inclusive, no por la exposición, sino más bien por el caso que quiero yo referir, que es el de Sonora. Como que no es muy clara si únicamente la participación del Instituto Electoral del Estado de Sonora es para llevar a cabo este ejercicio, como lo anoté hace rato en el comentario. Sin embargo, si hay un comité que es quien va a decidir, pero la decisión que tome el comité es vinculante para las autoridades. En fin, creo que de que es noble y que es muy importante hacerlo, no queda duda. Me parece una herramienta tan útil como necesaria para que la población vaya ejerciendo esta parte democrática. Sin embargo, creo que sí todavía hay muchos elementos que son necesarios de mejorar. Insisto, acá en Sonora solamente el último ejercicio fue en 2019.
es decir, no ha habido 2020, 2021, y creo que es un ejemplo muy importante a seguir en lo que hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias y buen día a todos. Muchas gracias, Joel. Bueno, pues sí, de acuerdo, ¿no? Se necesita, bueno, esto que ustedes comentan también se relaciona con lo que comentábamos hace rato sobre los retos, ¿no? O sea, estos desafíos de afrontar la corrupción, afrontar la manipulación política, afrontar la ausencia de voluntad política, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues esas son amenazas latentes que pues de alguna manera tenemos que encontrar la forma de sortearlas, ¿no? Por último, Anet, por favor. No se escucha. Listo. Listo. Seré muy breve por la cuestión del tiempo, pero algo que se me vino en reflexión, un tanto más teórica, aterrizándolo a los casos empíricos que acaba de mencionar, este tipo de mecanismos de participación ciudadana, en específico de los presupuestos participativos, no es sinónimo para los representantes de que se excluyan de sus responsabilidades respecto a de responder las necesidades, ¿no? Y las demandas de la sociedad. Yo creería, o más bien pienso que es en conjunto, en respuesta de, sí, sus demandas y solicitudes, darles un seguimiento, pero no excluirse de ellos. Y esto también lo aterrizo en la discusión teórica que tuvimos en esta sesión y en pasadas, de cómo este tipo de mecanismos de participación son una respuesta de la deficiencia e incluso de la crisis de legitimidad de la democracia representativa, ¿no? Que ya son mecanismos que ocupa la ciudadanía para poder ejercer su poder, para ejercer su voto, para ejercer su voz, en alternancia o como alternativa, mejor dicho, como alternativa de la crisis de representación de los gobernantes en sí. Gracias, Anet. Pues sí, como lo comentábamos, algunas de las experiencias previas que revisamos, pues surgieron como una suerte de respuesta ante un contexto político adverso, ¿no? Pero, pues con independencia del contexto en el cual se genera, se gesta esta figura en particular, bueno, pues ha tenido un desarrollo importante en términos de participación política, en términos de construcción de una cultura política y de una democracia participativa. Entonces, bueno, pues sí, estoy de acuerdo en que pues tiene sus bemoles también esta figura, pero como lo comentaba Joel y Javier, bueno, pues de cualquier forma es una figura positiva, noble, efectiva, además, y que puede contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía y pues detonar otros procesos de accountability social o de escrutinio ciudadano, ¿no? Esta solamente es una arista, pero pues a partir de aquí se pueden gestar otros mecanismos de revisión del poder y de la administración pública. Bueno, es lo que podría comentar al respecto. Bueno, María Dolores recibió su correo, le hago llegar la presentación. Para quien lo interese, les reitero, mi correo es rafael.caballero@te.gov.mx. Y bueno, para concluir también retomo la inquietud que me reitera María Dolores en su correo sobre la división territorial, ¿no? Bueno, pues en realidad esta también puede ser una problemática también. Guardadas las debidas proporciones, con la distritación que se hace para la organización de una elección, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues se pueden implementar algunos mecanismos para irla atendiendo, ¿no? Por ejemplo, de entrada, en el supuesto que nos comentaba María Dolores de que algunos de los proyectos que se proponen, digamos, tienen que ver con zonas que están un tanto distantes a donde ella radica, en función de que ella está, digamos, como en la frontera territorial de la unidad. Bueno, pues a lo mejor pudiéramos pensar en que se incentive la participación en esas zonas, digamos, fronterizas, respecto a proyectos que tienen que ver con problemáticas inmediatas, ¿no? O sea, a lo mejor lo que usted se ha enfrentado es, digamos, a decidirse por proyectos que fueron registrados,
pues en otros espacios, ¿no? Pero a lo mejor lo que hace falta es justamente identificar problemáticas en esas zonas colindantes y proponer proyectos que sean beneficiosos para esas zonas colindantes, ¿no? No sé, es una solución muy pragmática, pero que de entrada me viene a la mente, con independencia, reitero, de que siempre hay posibilidades de mejora en el trazo territorial y demográfico que se hace para las elecciones y para este tipo de mecanismos. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos entonces la sesión. Les agradezco a todos su atención. Creo que ya no nos volveremos a ver en este diplomado, por lo menos. Seguramente nos encontraremos en alguna otra ocasión, con motivo de otro programa que ustedes cursen en la Escuela Judicial Electoral o en otro evento académico. Por lo tanto, bueno, pues por el momento no me resta más que nuevamente agradecerles su atención, desearles mucho éxito, que concluyan satisfactoriamente su diplomado y, bueno, pues quedo a sus órdenes. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego, buen día. Gracias.